Bien, hermano, vamos a orar para dar inicio. Nuestro buen Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, en medio de adoración y alabanza a tu nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor, confiando en el libre acceso que tenemos a tu trono, Señor. Gracias a los méritos de Cristo en la cruz, gracias a su sangre derramada, Señor, podemos venir confiados delante de ti, Señor, por nuestro mediador Jesucristo. Venimos rogándote que por medio de tu Espíritu Santo nos instruyas en esta noche, en tu palabra, nos guíes en esta clase, nos ayudes a aclarar toda duda, a despejar, Señor, toda pregunta que tengamos en nuestra cabeza sobre temas fundamentales e importantes para la sana doctrina, Señor, en esta iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente fuertes y sanos en la fe, firmes en la fe, sin temor a desvíos, sin temor a equivocarnos en la doctrina, Señor. Queremos presentar, defender la doctrina, creerla, vivirla con claridad, con temor a Dios y entendiendo qué fue lo que creyeron nuestros hermanos bautistas en siglos anteriores a nosotros, cómo ellos defendieron su fe, cómo ellos formularon las doctrinas esenciales para la iglesia, Señor, en este libro, Señor, de la confesión, Señor. Sabemos que todo lo estudiamos a la luz de tu palabra, por medio de las escrituras. Queremos comprobar que lo que está aquí, que lo que estamos estudiando es bíblico, y no solamente histórico, sino bíblico, y que sea, Señor, para nuestra edificación esta noche, Señor. Permíteme enseñar con claridad, enseñar lo aprendido, lo entendido, y que todos salgamos de alguna manera enriquecidos en la clase, con algo nuevo, Señor, con algo nuevo en nuestras mentes para meditar, para seguir estudiando en nuestros hogares. Así que acompáñanos, ayúdanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la clase de hoy, capítulo 22. Vamos a estar estudiando un tema muy importante. Todos son importantes, pero creo que este es clave. Me gustaría que alguien pueda leer Juan 4:24 para tener el texto como referencia. Hermano, los que vayan a participar, recuerden levantar la mano y que se les provee el micrófono. Ok, dice Juan Juan 4:24. 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La clase de hoy tiene que ver con, bueno, vemos el tema aquí de la adoración religiosa y del día de reposo. Es un tema extenso, hay mucha tela que cortar aquí, así que no creo que sea sabio que lo abarquemos todo en la misma noche. Espero que vayamos con mucha paciencia porque me parece muy importante y no quiero pasar por alto tantas cosas que decir sobre lo que es la adoración. La adoración religiosa es un tema fundamental en la teología reformada, la teología que nosotros enseñamos, y la confesión establece principios fundamentales para la adoración en esta clase. Enfatiza la importancia de la Biblia, la adoración limita también entender la importancia de la adoración que está limitada por la Biblia. Se basa solamente en lo que la Biblia o Dios ha prescrito. Perdón, hermano, es el capítulo 22. ¿Ah? Capítulo 22. La manera, porque es importante entender lo que es la adoración, la manera en que nosotros
nos acercamos a Dios, la manera en que le adoramos, la manera en que le cantamos, la manera en que vivimos nuestra vida de fe. Todo eso importa si nosotros tenemos un claro entendimiento de cómo Dios quiere que le adoremos. Si nosotros no estamos claros de lo que Dios ha determinado, vamos a cometer gravísimos errores en la adoración a Dios, por falta de conocimiento que Dios mismo nos ha revelado de Él mismo. Hay personas que, yo he escuchado esto en muchas veces, cuando uno enseña la doctrina, o yo me encontré con una persona que era pentecostal, cuando se enteró que yo era bautista, me dijo, oh, ustedes los bautistas son los que leen mucho la Biblia, ¿verdad? Me sentí como que yo era de otro universo. Y me dice, yo crecí siendo bautista, pues gracias a Dios soy pentecostal ahora. Sí, fue un gran logro para la persona haber llegado a esa conclusión de que ahora soy pentecostal. El punto aquí es que cuando te centras en la importancia de la doctrina, hay personas que te dicen, no puedes encasillar a Dios no lo podemos meter en una caja, no pueden ser tan cuadrados, no todo es doctrina, no todo es Biblia. La verdad es que Dios mismo se encasilló Él. Dios mismo ha enmarcado lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. La adoración está limitada por lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que nosotros no podemos coger ni a derecha ni a izquierda, sino centrarnos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Nosotros no podemos utilizar nuestra creatividad, nuestro conocimiento, nuestro cerebro, ponerlo a funcionar a ver de qué manera puedo sorprender a Dios el día de hoy. No, yo tengo que ir a las Escrituras y ver de qué manera puedo yo alinearme con su voluntad. ¿Qué aspectos de mi vida están deficientes y tienen que ser corregidos? ¿Y qué pecados tengo que abandonar? ¿Y de qué manera me tengo que santificar más y más? ¿Según quién? Según Dios. Entonces, no podemos, y eso lo vemos en muchas iglesias, no podemos fabricar, innovar con la adoración, inventar nuevas formas de adorar a Dios, porque Dios ha establecido claramente cómo quiere que se le adore. Entonces, el punto aquí de la confesión es porque se da en un contexto donde la Reforma Protestante, que inicia con Martín Lutero, se alza en contra de prácticas católicas romanas. Les pongo un ejemplo, es la misa. ¿Cuántos estuvieron en una misa? ¿Todos? Todo lo que toda la ceremonia, levantar una cruz, pasear la cruz por medio de la audiencia, darte la hostia, levantar la hostia, ponértela en tu boca, toda la ceremonia no es bíblica, no es. Entonces lo que la Reforma hace es levantar la voz para exponer lo que es la verdadera adoración según Dios, según las Escrituras. Entonces el contexto histórico aquí es en eso. La confesión presenta cómo la Reforma cuestionó las prácticas de adoración católica. Los reformadores buscaban una adoración basada en las Escrituras. La Confesión de Fe de Londres refleja en este tema, el capítulo 22, el espíritu de los reformadores, el espíritu de la doctrina bíblica, no prácticas católicas romanas. La adoración es un aspecto central en nuestra relación con Dios, e importa, porque en la forma en que yo voy a orar a Dios, o
o por qué yo tengo que leer las Escrituras, o por qué yo tengo que congregarme. Todo tiene que ver con la adoración a Dios. No tener un claro entendimiento de la adoración me va a hacer a mí fallar o estar deficiente en muchas áreas de mi vida espiritual. Por eso tenemos personas que no consideran importante congregarse, no necesitan una iglesia, no consideran importante la lectura bíblica o la teología o el estudio bíblico. No vienen a estudios bíblicos porque para ellos no es esencial. Lo importante aquí es el amor y tener una relación con Cristo. Pero no sé en qué se basa esa relación, si no es en el conocimiento de Él mismo. Si no conoces a Dios, no sé de qué manera puedes acercarte a Dios y adorarlo. Si no lo conoces, ¿quién es Él? Por eso la teología importa, porque tienes que empezar con la primicia, la pregunta de quién es Dios, a quién estoy adorando. No puedes vivir una vida de cristianismo, 10, 15, 20 años de cristiano, simplemente según lo que se te ocurrió. Según lo que se te ocurrió. Hay muchas iglesias que innovan. En cada culto, cada oportunidad que se reúnen, vamos a darle libertad al Espíritu, dicen ellos. Y se meten en un viaje allí de inventar ceremonias, pero no bíblicas, sino la libertad, que según ellos es darle libertad al Espíritu. El Espíritu quiere que corramos, vamos todos a correr. Y no es así. Tiene que ver también la importancia de cómo yo entiendo la adoración a Dios, porque tengo que distinguir qué es idolatría y qué no es idolatría. Tengo que distinguir si mis actos, mi devoción a Dios es bíblica o me he fabricado un Dios en mi cabeza que Él y yo estamos bien. Él me entiende, yo lo adoro, es mi pana. Mi adoración tiene que estar basada en lo que Dios ha revelado Él mismo para que se le adore. Yo no puedo venir con mariachis y payasos, y Dios no me ha pedido mariachis ni payasos. Entonces el párrafo 1 si alguien lo quiere leer. Párrafo 1 dice, la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debe de ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni de las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. Sí, vamos a ir por parte delineando esto. La luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Me gustaría que alguien me acompañe a Romanos 1, 19 y 20. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es esto de que la luz de la naturaleza? Se refiere a que la revelación general de Dios se revela en la
creación. La creación entera revela de que existe un Dios, hay un creador. La naturaleza, la creación misma, no se inventó ni se creó a sí misma. Alguien nos creó. Entonces, el observar la naturaleza, el ser consciente de que el espacio, el cosmos, las plantas, los árboles, los animales, todo lo que es creación, es porque hay un creador. O sea, entonces empezamos con la primicia de que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Si alguien lee Romanos 1, 19, 20 y alguien que encuentre Salmos 103, verso 19. Romanos 1, 19 y 20. Sí, hermano. Salmo 103, 19. Romanos 19:20 dice, porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Lo que se conoce de Dios es porque Dios lo manifestó. La pequeña idea que nosotros podamos tener, alguien que no sepa nada de Biblia, pero ve el sol en el campo o ve las aves y puede decir, Dios es grande, Dios es maravilloso, todo lo que creo es maravilloso. Pero ese pequeño conocimiento no viene de esa persona, sino que Dios lo hizo evidente. Que lo haga evidente, que lo manifieste es una gracia. Dios no tenía por qué revelarse. Él podía haber permanecido por la eternidad siendo un misterio y se complace en Él mismo. Pero que se haya manifestado y que nosotros tengamos una revelación general por medio de la creación es una gracia de Dios. ¿Pero por qué se revela? ¿Porque nos necesita o porque se sentía solo o necesitaba compañía? No, volvemos a lo mismo, hermano, es una gracia. Sí, es una manifestación de amor, es una manifestación de gracia y gloria a Dios, que se ha revelado, que lo conocemos, que lo amamos, que podemos tener una relación con Él y no que es un misterio que nunca nadie conoció. Entonces, Pero eso es para los que están en Cristo, ¿no? Porque Dios no le revela por medio del Espíritu al que lo ha aceptado, ¿no? eso es ir gracia sobre gracia, porque si ya es una gracia que el campesino sepa que porque ve el amanecer y ve el atardecer es porque hay un Dios ya, pero una gracia especial que por medio del Evangelio nosotros vengamos a ser adoptados como hijos de Dios y conocerlos en profundidad de riqueza y sabiduría en su palabra por medio del Espíritu Santo. Y eso es una gracia especial y no es una gracia común que el mafioso, el asesino, el inconverso, el que está en una secta puede pensar de que hay un Dios y toda persona, por mucho por mucho que el ateo quiera convencerse a sí mismo de que no hay Dios, de que no existe y engañarse a sí mismo, no puede, es evidente, Dios lo ha hecho manifiesto de que hay un Dios. Toda la creación lo refleja, es innegable. Pero lo que se refiere al hermano, la relación que tenemos en Cristo, la unión que tenemos en Cristo, el Espíritu Santo morando en nosotros, ya eso es una gracia especial para los escogidos de Dios. Muy distinto al poco conocimiento que puede tener una persona natural sin Cristo. Nosotros entendemos un pasaje bíblico, un texto bíblico, leemos un salmo y lo llegamos a comprender por iluminación del Espíritu Santo y eso es una gracia especial en nuestra vida. Una gracia que no comparte el que está perdido y el que está en sus pecados y el que está muerto en pecado.
Pero no solamente debemos saber que hay un Dios, sino que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, que es bueno, que hace el bien a todos y por lo tanto debe ser temido. También he escuchado comentarios de que tenerle miedo a Dios no es bueno, que Dios no quiere que le tengamos miedo. Y no sé de dónde sacan eso, pero debes de temer a Dios. Dios no es tu amigo ni tu mejor compañero, o no sé qué imagen estás creando de Dios. Debes amarlo, debes invocarlo, debes orarle, debes honrarlo, debes obedecerlo. Y esta es la palabra, debes temerlo. Porque no está a tu nivel, Él no es una criatura que tú puedas ver de tú a tú. ¿Tienen una idea de qué se requirió para que nosotros tengamos acceso al trono de Dios? Un mediador. Y si nosotros no tuviéramos mediador, no hay forma, no es posible de que nosotros vayamos directo a Dios. Cuando nosotros vamos en oración, vamos en el nombre de Jesús. Si quitas a Jesús de ahí, no hay forma en que nosotros nos acerquemos a Dios. Nosotros tenemos que orar al Padre en la manera en que Él lo ha establecido, en el nombre de su Hijo, movidos por el Espíritu Santo. Así que no debemos temer a Dios. Bueno, la confesión sigue con que Dios debe ser alabado, invocado. Y aquí hay un problema para las personas que no tienen una revelación especial de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo interna, porque van a cumplir con esto de la forma equivocada. El hombre, el fin del hombre es temer a Dios, es adorarlo. Pero si no tiene el conocimiento, la relación por medio de Jesucristo, el acceso a Dios, el hombre se va a crear sus propias hojas, se va a cubrir con sus propias hojas y va a estar contento igual que hizo Adán en el jardín, que estaban cubiertos con hojas de higuera. Van a crear sus propios métodos. Y allí es donde surge todo lo que vemos en las iglesias, empezando por la Iglesia Católica, todos los métodos de adoración a Dios, todas las formas posibles de acercarse a Dios, todos los mediadores que se han inventado, aparte de Jesucristo, están todos los santos, todos los méritos, todo. El hombre va a crear su propio camino de adorar a Dios, porque fue hecho para adorar a Dios. Pero Dios necesita que se le adore en espíritu y en verdad. Dice, es necesario que los que le adoran, y eso es todos vamos a orar, pero es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Y esa es la obra de Dios, lo hace en nuestra vida posible, que nos corrige, que nos reforma, que nos transforma la vida. La cosmovisión que nosotros tenemos de Dios, se nos abren los ojos, el entendimiento, y nos damos cuenta de cuán pecadores y perdidos y lejos de Dios estábamos, creyendo que éramos religiosos, creyendo que lo que hacíamos le agradaba a Dios. Y no es así. Pero la manera aceptable, dice, de adorar a Dios, al Dios verdadero, está instituida por Él mismo. Deuteronomio 12:32, está delimitada por su propia voluntad revelada, que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible. Y aquí es donde le digo que muchas personas hierran cuando te dicen que no puedes encasillar a Dios.
no puedes meterlo en una cajita, hay que darle libertad al Espíritu. Y la verdad es que Dios ha delimitado los parámetros, los límites. Él los estableció. Nosotros no podemos salirnos de esa cajita, no podemos salirnos de esa casilla, no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Escuchaba a un hermano hablar de ese tema y me pareció interesante la ilustración que él pone. Él dice, cuando los aviones van en su viaje de un país a otro país, las coordenadas tienen que ser precisas, porque si el de la torre se equivoca 1 milímetro, no es que el avión va a llegar al lado de la pista, es que el avión va a llegar a otro país. Entonces la precisión en los aeropuertos tiene que ser exacta. Y lo mismo sucede con el estudio de la teología, el conocimiento de Dios, la adoración que Él ha establecido, los parámetros que Él ha establecido. No nos podemos desviar porque vamos a terminar en una falsa imagen de Dios, en una doctrina inventada o partícipes de una corriente paralela al cristianismo que ya no es cristianismo. Pues si nosotros nos equivocamos en una doctrina, tenemos que entender que es una cadena y todo el sistema se ve comprometido. Nosotros nos ponemos aquí de ingeniosos, de creativos, y todo lo demás se va a comprometer. Así que no podemos ser negligentes, simplistas. Cuando se trata de la adoración a Dios, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado para nuestra santidad, para nuestra relación con Dios, para nuestro crecimiento espiritual, para la salud de la iglesia, para el testimonio de los nuevos hermanos, para la evangelización de las almas. Todo tiene que ser preciso. Pero no podemos juzgar con la carta de si nos equivocamos, la gracia de Dios me cubre. Entonces tenemos esa carta. Si algo sale mal, la gracia de Dios, aplico la carta ganadora. La gracia de Dios está allí. Y sí, la gracia de Dios está allí, pero eso no me da licencia, ni me da permiso para yo andar jugando al inventor, al ingenioso. Que la gracia de Dios tiene que llevarnos a la santidad, ¿recuerdan? A una santificación, a un temor a Dios. La gracia de Dios tenemos que tener cuidado de no usar la gracia de Dios para empujar una teología liberal, una santidad liberal. Bien, si hermanos tienen Deuteronomio 12:32. Yo lo tengo aquí, 12:32. La palabra dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, gracias a Dios por la paciencia y la misericordia que nos tiene, ¿verdad? Porque, ¿sabe cuántas veces nosotros ponemos a Dios y algo más en nuestra vida? En todo. En todo. Siempre es Dios y algo más. Y tiene que ser, como dice la palabra, y dice la confesión, Dios debe de ser temido, amado, alabado, invocado, se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Pero no estamos allí. Y es hacia donde avanzamos y es por lo que nosotros continuamente estamos en arrepentimiento, continuamente estamos en crecimiento espiritual, orando a Dios, presentando nuestros pecados, nuestras debilidades para que Él nos fortalezca, pero tenemos que ser conscientes. Yo debo de examinarme en qué forma estoy pecando contra Dios y abandonar ese pecado o
¿Qué aspecto de mi vida está dependiendo de algo más que no es Dios, que no es su palabra? Incluso han habido épocas en nuestra vida donde arrodillarnos, yo les voy a hablar de mi caso, para que no crean que estoy hablando de nadie más. Yo llegué a sentirme orgulloso porque oraba 6 horas al día, de rodilla, diario. Pero ¿saben ustedes qué hacía yo para durar 6 horas al día? Necesitaba escuchar todo el CD de Marcos Witt y poner el CD de Jesús Herrán Romero para crear la atmósfera y encerrarme en un cuarto de guerra. Entonces, mi adoración a Dios estaba siendo influenciada o dependía de algo externo a Dios. Y no se supone que tiene que ser así. Yo no necesito poner el CD de nadie para entonces crear la atmósfera. Pero eso se ve hoy en día en muchas iglesias, que dicen que si no hay cánticos alegres, que todo eso, porque uno como ser humano escucha un merengue, uno se alegra, igual que uno si escucha una canción. Sí, si uno escucha una canción de Leo Dan, romántica, y cuando están diciendo el pastor, pase adelante, si alguien quiere orar por usted, y le ponen esa música y así suave, y mucha gente dice, oh, ya acepté al Señor, llegan con el corazón ahí. Pero no es bíblico eso, yo pienso. Cuando hablamos de la adoración religiosa, hablamos en el contexto que Dios ha establecido para su cuerpo, para su iglesia. Hay un principio que regula la adoración bíblica, ¿no? Pero ese principio regulador escritural no quiere decir que lo demás en mi vida está mal. Nosotros no vamos a decir que cuando estamos en un almuerzo y orar por la comida, ¿qué de malo hay? No sé, se te olvidó orar, comiste y se te olvidó orar. Entonces, lo podemos entender. Pero lo que no podemos entender es venir a un culto y cantamos y leyeron la Biblia, pero no sé, al pastor se le olvidó predicar. O no se le olvidó, sino que tomamos la decisión de que hoy no hay prédica, hoy solo hay pura alabanza. Entonces, no es lo mismo, ¿entiende? No es lo mismo las cosas comunes para nosotros en la vida diaria que lo que está establecido en la adoración, en el culto a Dios, en el día del Señor. En todo lo que nosotros hacemos, cómo debemos de conducirnos en la iglesia, cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. La Biblia lo regula, pero la Biblia no es un manual para enseñarte qué tipo de mortgage tienes que comprar, qué tipo de casa tienes que comprar, si te debes de mudar de una ciudad a otra ciudad, si debes de escoger este trabajo o aplicar al otro trabajo. No es un manual de vida, es la revelación de Dios plena para su adoración en el contexto de vida en comunidad, en el pueblo, en la iglesia, el pueblo reunido. Principios, sí, claro. Principios, tú no te vas a casar con cualquiera. Tú no vas a derrochar el dinero en cualquier mortgage. Sí, principios de cómo debes de tratarte con tu compañero de trabajo, cómo debes de honrar a tus jefes, principios. Pero estamos hablando de cómo la Biblia regula la adoración a Dios en el contexto de iglesia. Y no se puede, ¿entiendes? Lo que nosotros estamos estudiando acá, que la manera aceptable de adorar al verdadero Dios está instituida por Él mismo, es una institución hecha por Dios, no por los hombres. Entonces los hombres no tienen derecho alguno de reformar esta institución. Está instituida por Él mismo y está tan delimitada, dice, por su propia voluntad, que no se puede adorar conforme a las imaginaciones o invenciones. Y esto sucede normal, como dice hermana Cecilia,
podemos reunirnos y decir, mira, ya viene el Día de las Madres, cae domingo, ¿qué podemos hacer para las mamás? Y nos estamos olvidando por completo que es adoración al Señor, es el día en que Jesucristo resucitó y celebramos que Él ha resucitado entre los muertos y no vamos a sustituir la adoración a Dios. Sí, para apoyar tu comentario y gracias, y va de la mano con lo que decía el hermano sobre Nadab y Abiú, que quedamos que íbamos a leer Levítico 10. Podemos ir a Levítico 10. Levítico 10, del 1. Porque lo que ha sucedido ahí es importante para entender que lo que dice la hermana y lo que dice Herbert, hay dos principios que se entiende en la historia, en la interpretación bíblica, dos principios que se manejan en las iglesias. Uno es conocido como el principio regulador, que se define en que se debe hacer únicamente aquello que Dios ha establecido en la Escritura y se debe de dar por hecho que lo que no está establecido en la Escritura ya ha sido desechado por Dios y está prohibido. Por ejemplo, si una persona dice, mira, la Biblia no dice nada acerca de adorar a Dios con mariachi, entonces el próximo domingo traigamos un mariachi, porque ¿dónde está el texto que lo prohíbe? Entonces, sí es verdad, no vamos a encontrar un texto que prohíba, pero lo que nosotros tenemos que entender es que nos vamos a basar, nuestra oración debe estar centrada en lo que Dios sí ha revelado, nada más, y no añadir. No porque no esté prohibido quiere decir que es aprobado. Lo que sucedió con estos dos jóvenes es que hicieron algo que Dios no les mandó. No los mandó. No dice si era bueno o no era malo, eso no importa. Dios no lo mandó. La intención de ellos, dice, pero ellos tenían buena intención. Pusieron incienso e iban a celebrar un fuego para Dios. Pero el punto aquí es que Dios no lo mandó. Entonces el principio regulador es que nosotros vamos a regular nuestras vidas y nuestra adoración únicamente por lo que dicen las Escrituras. Y si alguien viene con imaginaciones, ideas innovadoras, tendencias que están de modas, que las pongamos en práctica en la iglesia, no podemos. Y la razón que no podemos es porque nosotros tememos a Dios, honramos a Dios y queremos santificarnos y obedecer nuestra adoración basada en las Escrituras. De tal forma está delineada por Dios que si nosotros cantamos es porque lo ha pedido, que si nosotros predicamos es porque lo ha pedido, que si nosotros oramos es porque lo ha pedido. Pero si nosotros empezamos a hacer cosas extrañas, corremos el riesgo de que caigamos en juicio de Dios. No, es lo mismo. Claro, se puede estudiar por aparte, pero es el punto que el otro principio que les quiero mencionar, aparte del principio regulador, es el principio normativo. El principio normativo quiere decir que vamos a obedecer lo que Dios ha revelado, sí, pero aquello que no está explícitamente prohibido, quizás puede ser que Dios lo apruebe. Entonces, como no dice nada acerca de la danza y no dice nada la Biblia acerca de prohibiciones de mariachis y prohibiciones de reggaetón en el púlpito y un poquito de luces y una discoteca cristiana, ¿no? Y terminamos. Como no lo prohíbe, entonces se vuelve una norma aprobada. Y entonces vemos que las iglesias se han llenado de adoración inventada por ellos mismos, porque no encontraron un texto que se lo prohibiera. Lo que nosotros creemos es que lo que Dios reveló está aprobado y lo que no está, estamos por hecho de que está prohibido. No nos vamos a poner a inventar. Sí, a eso y más.
porque también nosotros cuando adoramos a Dios lo hacemos en una vida espiritual, como hombres espirituales, ya no como hombres naturales. Entonces, sí lo hacemos en espíritu porque el Espíritu Santo es el que nos mueve, nos guía en la adoración a Dios en todo aspecto de nuestra vida, congregacional o secular. Todo lo que nos hacemos tiene que ver con la gloria de Dios. Si yo soy un excelente esposo, si yo soy un excelente hijo, si soy un excelente estudiante, si respeto a los mayores, ya no lo hago porque quiero ser un buen ciudadano, sino porque soy un hombre espiritual y debo de crecer en espiritualidad, como adorar a Dios en espíritu. Pero la otra parte es que está el Espíritu Santo morando en nosotros y nos hace adorar en espíritu, en una forma que nosotros no la vemos. Nosotros vemos externamente las obras que nosotros hacemos, pero esas obras que nosotros hacemos, de alguna forma, el Espíritu Santo las lleva al trono de Dios. Y eso no lo vemos. Es una adoración espiritual. Usted puede orar por un enfermo acá, pero aparte de lo que sí vemos, que está orando por un enfermo, está sucediendo algo que nosotros no vemos. Es que Dios está siendo glorificado por medio de Jesucristo, llevando tus oraciones, llevando tu adoración a Dios. Entonces hay un aspecto espiritual involucrado en la persona y en la forma, diría yo, en la forma que lo hacemos y en el contenido en que lo hacemos. La palabra de Dios es palabra espiritual, para el hombre natural es locura todo lo que hacemos, pero para nosotros es la palabra de Dios. Entonces, todo el aspecto es espiritual, porque Dios es espíritu. Él ha establecido que toda su adoración deba de ser en espíritu y en verdad, en el conocimiento de Él. No lo que a mí me parece que es verdad. La verdad es absoluta, no es subjetiva. No es lo que a ti te parece que es la verdad. Es lo que Él ha revelado que es la verdad. Bueno, todo lo que nosotros presentamos aquí en doctrina, en adoración a Dios, tenemos que irnos con la idea de que Dios lo limitó. Nosotros no hemos encasillado a Dios. Dios es el que ha establecido los parámetros, los límites. Lo otro es, lo hacemos únicamente solamente por la Escritura, y tenemos que confiar en eso, porque no queremos ser una iglesia. Yo no quiero construir